Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en una actividad con Recrea Libros. Estamos para presentar el libro, nuestra novedad, Caperucita Roja, que están ahí atrás, porque cuando lo muestro en pantalla se lee al revés. Así que, y tenemos como invitado a esta conversación a Dani Sharp, que es el ilustrador de Caperucita Roja, y a José Andrés Murillo, que es la persona que nos ha ayudado y apoyado en todo lo que es la resignificación de esta relectura de este cuento de la Caperucita Roja. Así que gracias por estar con nosotros hoy día, a ambos, y les quería presentar. Dani es un ilustrador uruguayo, y además es director de arte también, y es un ilustrador bastante premiado, y dentro de los premios que ha tenido que está dentro de los 12 Best Illustrator Worldwide. Así que es una persona que ha hecho muchos trabajos bastante reconocidos y ha sido invitado internacionalmente en ferias y etcétera. Así que es súper interesante su propuesta. Y José Andrés Murillo, él es doctor en filosofía, es sociólogo, eres MBA, tienes hartos estudios, y hoy en día trabaja y es partícipe de la Fundación para la Confianza, que justamente trabaja el tema de los abusos de menores. Así que buenas a los dos, gracias por estar aquí. Muchas Eh, gracias a ti, Ale, por la invitación y un honor estar aquí en el mismo panel con Dani. Un placer estar con ustedes. Dani, ¿qué significó para ti encarar como esta ilustración de un cuento tan clásico y con este giro que nosotros además quisimos darle, ¿no? Sí, fue un gran desafío, realmente. Me encantó hacerlo, asumirlo, desde el momento que hablamos. En un principio que dijimos, vamos a hacer este Caperucita Roja especial, fue en la Feria del Libro de Guadalajara. Eh, Nada, me súper interesó la idea. Yo ya estaba trabajando algo en algún taller con la idea de Caperucita Roja original, que es hasta más hardcore. Pero este encare es algo totalmente diferente. Es un libro, eso, como ya dijimos, que ha tenido muchísimas ediciones. Entonces, el primer desafío también es, ¿por qué un nuevo Caperucita Roja, no? O sea, ¿qué le podemos aportar nosotros haciendo una nueva versión? Entonces, bueno, trabajar un texto clásico con ya un gran imaginario, que la gente ya tiene presente muchísimas imágenes, ilustraciones, y bueno, tratar de encontrar una forma diferente de hacerlo. Básicamente, en cuanto a una resignificación del texto, pensando en los tiempos de ahora, pensando en una visión actual, una cosmovisión actual, también de cómo se trata a las niñas, a los niños, cómo están capacitados hoy en día también para poder decodificar imágenes, para poder entender cosas con todos los estímulos visuales que tienen. Entonces, a través de mi estilo, que también de alguna forma hace como un contrapunto, es un tipo de estilo en cuanto a lo estético y en cuanto a lo conceptual, bastante fresco, bastante actual. Entonces era también cómo mostrar esas situaciones de una forma diferente para las chicas y los chicos de hoy en día. La verdad que me llevó bastante tiempo, fue un gran trabajo, lo re disfruté, pero también ahí estaba la complejidad, ¿no? De ver cómo lo mostrábamos, de cómo decíamos, de cómo narrábamos. Y lo fui haciendo en distintos momentos del año. Pensamos que iba a llevar unos meses, llevó muchos más. Lo fui haciendo en distintas ciudades del mundo también, porque fui viajando mucho, entonces los contextos de los sitios también me iban refrescando y me iban estimulando. Pero para entrarle al libro, también lo voy a mostrar, bueno, se ve al revés. ¿No? Eh, se ve ahí. Eh, que quedé súper contento con toda la idea nueva que estamos introduciendo, ¿no? Que es, de alguna forma también, que después José va a hablar un poco mejor de eso, obviamente con más propiedad que yo,
pero de cómo se habla del abuso de confianza hoy en día, cómo se puede hablar, y mirándolos desde un punto de vista con textos que también se hablaba de otra forma antes. Oye, espérate, Sí. vamos a ver después para seguir la conversación, José. O sea, ¿cuál es el aporte que ustedes como en el trabajo de la Fundación hacen a partir de textos, ¿no? A partir del trabajo con textos infantiles, literatura infantil con niños. Eso es como una pregunta, una línea, y como, ¿qué importancia crees tú que tiene el hecho de contar con un cuento infantil que hable sobre estos temas? ¿Cuál es la oportunidad en temas de tratamiento o como padre también, ¿no? Ya, yo creo que una de las cosas que estábamos conversando antes puede ser súper iluminadora em, para comprender el problema, ¿no? Este texto, entiendo, este cuento ha sido calificado como tóxico también, ¿no? Para los niños. Y lo tóxico es el abuso, ¿no? Lo tóxico es que un grande se aproveche de una situación de vulnerabilidad de un niño, de una niña, se meta a su cama y se aproveche de ella. Eso es lo tóxico. El problema es que durante mucho tiempo se nos ha dicho que hablar de esto es tóxico, ¿no? Y la verdad es que hablar de esto libera, ¿no? Hablar de esto ilumina. Y cuando uno prende la luz y hay cosas feas, se muestran esas cosas feas, ¿no? Se muestran esas cosas tóxicas. Pero el problema no es de la luz, el problema es que hay cosas tóxicas. Entonces, echarle la culpa a prender la luz, a hablar sobre los temas, porque hay situaciones horribles, situaciones de abuso, situaciones que no debieron existir, es equivocado, porque el mensaje sería, entonces dejemos que las cosas existan, pero con la luz apagada, ¿no? Y yo creo que comenzar a hablar, comenzar a echar luz sobre situaciones abusivas, traumáticas, em, tóxicas, permite nombrarlas y al nombrarlas permite combatirlas y permite también prevenirlas, ¿no? Entonces, y lo bueno del texto, de la metáfora, ¿no? Lo mismo que con Azul, no sé si te acuerdas un librito que hicimos, que era sobre el abuso también, que usa la metáfora, ¿no? La metáfora del lobo, la metáfora de la bicicleta, podemos decirlo. Es que el mundo de los niños el mundo como infantil, podemos decirlo, ¿no? Como que todos vivimos también un mundo infantil, está construido desde la metáfora, ¿no? El mundo en general está convertido, lo vivimos desde la metáfora, ¿no? Las cosas tal cual son, no tenemos idea cómo son. Siempre estamos refiriéndonos a ella en cuanto a metáfora. Y las metáforas nos ayudan a aproximarnos y a nombrar cosas que no podríamos nombrar de otra manera. Y eso es maravilloso. Yo creo que los dibujos, la ilustración de Dani, O esa metáfora, eh, la portada, ¿no? ¿Viste? sí, sí, sí. Árbol, la niña. La- la- todas las imágenes, ¿no? Todas las imágenes, la- toda ilustración es una metáfora que nos permite aproximarnos a realidades a las que no podríamos aproximarnos de otra manera, ¿no? Y eso nos ayuda, ¿no? Susana, eso quería decir al principio. Oye, sí, y yo creo que lo que tú dices en relación al tema de las metáforas es como tan bonito lo que estáis diciendo, porque realmente la ilustración que tiene Dani es una ilustración como conceptual, sintética, metafórica también. Dani, tú trabajas como esa cosa como metafórica, o sea, por ejemplo, ilustraciones como esta, ¿no? Cuando dice que se fue corriendo al bosque y que insinúas una parte del logo, o bueno, y la misma portada, ¿no? O esta ilustración que fue tan comentada por nosotros, ¿no? Esa es una, también, ¿no? Como a través de una primera lectura, que puede ser igual porque las imágenes son como agradables, pero son fuertes en realidad, y si uno se pone a profundizar, en ese caso, la que Ale mostró recién, la voy a mostrar de vuelta, es una de las más fuertes, ahí, es una de las más fuertes del libro para mí, porque de alguna forma
el texto dice que Caperucita lleva la cesta de la comida que le había llevado la abuela, ¿no? Y ahí el lobo está tapado, y Caperucita abre la cesta, y en realidad como está hecha la ilustración es como que Caperucita está hasta como saliendo de la cesta, por la perspectiva, cuando en realidad Caperucita termina siendo el alimento del lobo. Es bastante, bastante fuerte. Una de las que me gusta mucho, Vale, es de las primeras, esta que hablamos a mí, la tenés ahí para... esa ilustración, que es el comienzo del cuento, y que es la que le terminé de dar el nombre al cuento, que habla que la madre, para poderla ver a lo lejos, a su hija, le compró una caperuza roja. Y le quedaba tan bien a la niña que en el pueblo comenzaron a llamarla Caperucita Roja. Y en esa ilustración, cuando está narrando, se ve como la niña está abrazando a la caperuza, ¿no? Pero a su vez parece que son como dos niñas, como que hay una de espalda y ella, y es metafóricamente que ella se está abrazando y se está como amigando con esa nueva personalidad que le están asignando. Ella pasa a ser Caperucita Roja. Entonces, como a través de una imagen podemos, obviamente, a través de metáforas, contar muchas más cosas que tienen muchas capas de lectura. Otra que también me parece súper interesante, desde lo visual y lo conceptual, es cuando el lobo golpea la puerta de la casa de la abuela y se hace pasar por Caperucita, porque quiere también como que la abuela piense obviamente que es su nieta y le abre la puerta. Entonces el lobo golpea la puerta y de alguna forma pone una voz como simulando a Caperucita. Entonces ahí vemos al lobo y se ve como si fuera un globo de texto, ¿no? O de diálogo, como que está diciendo algo, y está como simulando ser Caperucita, es como la personalidad de la nieta, ¿no? Como mascarándose en otras cosas. Y eso es así también en la realidad, José, ¿no? O sea, en la realidad también es así, como que hay gente que se hace pasar por, ¿no? O sea, que esa metáfora es como una metáfora de la realidad de lo que pasa, ¿no? Cuando llama el voz, ¿no? Es tremenda, porque la verdad es que en el 90% de los casos o más, quien comete el abuso es alguien cercano a la víctima, ¿no? Al niño o la niña. Y entonces me encanta la metáfora del lobo entrando y poniéndose en el lugar de la abuela, porque la abuela es el lugar de... La abuela siempre es como la que acoge, la que acurruca, la que cocina, la que te abraza, la que te perdona todo, la que... Es el lugar de confianza más profunda, ¿no? Más profundo. Entonces, la sensación de traición de la Caperucita, la sensación de traición de una persona que fue víctima de abuso, es tan profunda, y creo yo que es el daño más grande, mucho más que lo sexual, mucho más que lo físico, viene de la traición, ¿no? De que desde ese lugar profundo de la confianza que te organiza todo lo demás, afectivamente, cognitivamente, alguien dio un martillazo, ¿no? En un lugar súper delicado que tenemos nosotros, que es la capacidad de confiar, que es un aparatito así chiquitito, chiquitito, que es metafóricamente, ¿no? Pero que es muy, muy, muy delicado y que nos va marcando el norte, es una antenita, que es afectiva, es cognitiva, es racional, pero sobre todo es la base de la afectividad. La apertura, ¿no? Como que Es la no. apertura. Claro, te abrís así incondicional cuando hay confianza y estás más vulnerable, ¿no? Y es como la abuela, ¿no? La abuela es tu norte, ¿no? Como yo lo veo en mis hijos, ¿no? La abuela es todo, ¿no? Es cariño, es referente, ¿no? Entonces, la profundidad, porque a veces a los psicólogos y a las personas en general, ¿no? Cuesta entender por qué el nivel de daño. Me acuerdo, leía no hace mucho un informe de la Universidad de Oxford, creo que era, em, de cuáles son las consecuencias que se ha visto en personas que han sido víctimas de abuso, ¿no? Un estudio que incluyó un análisis de 500 otros, un metaanálisis se llama. Y podían ver que una de las consecuencias que mayor fiabilidad tenía
respecto de la causa del abuso sexual era, por ejemplo, la esquizofrenia. Pero no entendían por qué, ¿no? Y pensando, por ejemplo, hay muchas investigaciones desde la esquizofrenia, ¿no? que han visto como este doble vínculo que llaman, que es una ruptura lingüística, afectiva, cognitiva, desde el lugar más profundo donde nace las convicciones, de donde nace como dice Dani, desde donde uno se abre, ¿no? Entonces ahí se entiende, ¿no? Como el nivel tan profundo no es sexual. Y por eso me gusta que aquí como el guiño al abuso sexual es mínimo. Qué fuerte lo que está diciendo José, ¿no? Finalmente, porque es como una especie como de, como que la quiebra de la confianza. Igual este texto, lo que tiene además de eso, de lo que dice José, de cómo es, como que se grafica también esta cosa de que la niña se aproxima con confianza hacia un símbolo que es su abuela, y que finalmente era el lobo, ¿no? Pero además este cuento termina y se la comió, digamos, o sea, no hay nadie que la rescate, no, como en los otros cuentos, que también, digamos, el abrirle la guate, que salgan viva, también es una fantasía demasiado potente, digamos, ¿no? O sea, como también es como apoyar la teoría de que todo en la vida es reversible, ¿no? Sobre todo si te comen, pero sí, pero se la comen, entonces también hay como para los dos, así como decir, como hay un mensaje como potente, que yo creo que desde la Fundación para la Confianza, ¿tú crees que hay reversibilidad en la adquisición de la confianza o que los niños tienen que aprender a vivir con este abuso para siempre? Eso es como para ti, José, y para ti, Dani, es como finalmente como que cierras el cuento con el lobo satisfecho, ¿no? Con el lobo como impune, como satisfecho, lleno, así, está como con la guata completa con la caperucita. Entonces, esas dos simbologías me gustaría como que pudieran comentar como último tema. Todos sabemos como, y vemos historia, no hay una regla general, ¿no? Va a depender muchísimo, sobre todo, del contexto de confianza de las personas que lo puedan apoyar, ¿no? A los niños y niñas. Vivir con eso, digamos, como que lo identifica, lo puede manejar, sabe de dónde viene, y tal vez como todos los como consecuencias de esto, como que finalmente puede como aprender como a identificarlo en su vida para no... Pero también hay teoría, como la teoría de la resiliencia más dura, habla de una no solamente superación del evento traumático, del trauma, del sufrimiento, del dolor, porque en el fondo esto lo que genera muchas veces es un sufrimiento constante, ¿no? Como el trauma. Tanto así que te impide vivir tu vida cotidiana, ¿no? Te rompe la armonía así, psíquica, incluso física para algunas personas. Pero la teoría de la resiliencia también habla de personas que no solamente superan ese sufrimiento, sino que se ven fortalecidos por una resignificación y un trabajo terapéutico, ¿no? Claro. Oye, Dani, y como coméntanos sobre esa última ilustración, ¿no? Que es una ilustración como de la satisfacción en el fondo, ¿no? Me quedé satisfecho, justamente. Sí, que también, digo, me pareció muy, muy bueno también en cuanto al criterio editorial de cómo íbamos a manejar la historia, ¿no? Porque como vos dijiste, Ale, digo, hay otras versiones posteriores que terminan como con un final feliz, y así como conceptualmente trabajamos todas las otras ilustraciones, que está bien que sean un poco fuertes, porque justamente lo que queremos hacer es hablar del tema y generar conciencia de los temas. Entonces, no está mal mostrarlo de una forma metafórica, pero que igual es un poco fuerte. Y el final lo mismo, o sea, en este caso, nada, el abusador se sale con la suya. Y eso es lo triste también, es como la parte oscura de la vida, pero
como hablamos, ¿no? Que tiene luz, tiene sombra, y está bien también poder hablar, hacer luz en la sombra, poder hablar de eso, que como decían, es lo que ayuda a sanar, el primer paso, poder hablar y advertir y generar conciencia. Entonces, en este caso, me pareció también súper propicio mostrar que, bueno, así es como sucedió, y así es como suceden cosas que no nos gustaría que sucedieran, y por eso está bien hablar de estos temas, es una historia, ¿no? Pero esto es una historia, pero son cosas que realmente pasan en la vida. Por eso es tan importante hablar de ello, y generar en las niñas, en los niños, esa conciencia que también hoy en día, como hablábamos, están más, tienen más información, están yo no diría la palabra, no es más vivos, pero están como más lúcidos también. Creo que el término consciente es un término que puede aplicar, como que están mucho más conscientes de muchas cosas. Y también hoy en día hay otros, que ahí meto otro temita, pero también hay otros peligros, que no es solo, o sea, el bosque hoy en día es enorme, porque tenemos el bosque real y tenemos el bosque digital también, ¿no? Donde también se generan esas cosas de temas que hablamos, ¿no? Como la identidad, no así, no mostrarse, generar cosas, ¿no? Es Sí. otro tema que tal vez igual hablemos en otro momento, pero que sí, también son otros, y estar consciente de eso también es importante. Oye, yo, bueno, les quiero agradecer esta conversación, seguramente vamos a tener otras más adelante. La verdad que esta ha sido una apuesta editorial arriesgada, o sea, implica, como dice José, como prender la luz y mirar, pero también implica que como invitar a los padres y a las madres, a las familias, digamos, a los adultos, también a poder como encarar como la prevención a través de un cuento infantil, que es un cuento infantil como clásico que todos conocemos, que además es un cuento que ha traspasado los siglos, digamos, entonces que también es como está validado y que yo creo que es una oportunidad, porque a veces enfrentar estos temas directamente es muy complicado y la literatura infantil, una de las cosas bonitas que tiene la literatura infantil, aparte de, digamos, de la entretención, aparte del goce estético, aparte de todo eso, lo que tiene es que ayuda a los niños a resolver ciertos conflictos o a transferir miedos hacia los personajes de los cuentos. Entonces, también tienen un rol semi-terapéutico, semi como sanador, digamos. Y aquí, si podemos además meter como en la tría del cuento los niños y además a los adultos, al adulto, también es una oportunidad de hablar del tema de una manera como muchísimo más fácil. Yo les agradezco su participación hoy día, creo que todavía nos queda harto más que conversar, ¿sí? Tal vez después así por aparte con uno y con otro para hablar más específicamente de los temas y bueno, gracias por participar en el proyecto, un millón de gracias también por hoy día y nos estamos viendo. No sé si quieren decir algo para cerrar y cerramos. Nada, lo que necesite, Ale, Dani también, un gusto de conocerte. Y solamente cerrar con que me encantaría que el final fuera diferente, ¿no? Que el lobo no se comiera la caperucita y que la caperucita triunfara sobre eso. Y habrá que inventar, ¿no? Cada vez que lo leemos habrá que inventarle un cuento, un final diferente. Sí. Apoyo eso. Eh, Deseamos, imagino todos, que la realidad sea diferente, y justamente poderlo mostrar de esta forma y metafóricamente de esta forma es lo que va a hacer, espero, que pasen menos estas cosas. O sea, que podamos mostrarlo va a evitar que la vida real suceda. Entonces, nada, súper feliz de haber participado, muchas gracias, súper recomendable, y nada, eso, a las órdenes. Nos Nos vemos. vemos. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.